como siempre es un placer poder compartir con todos ustedes tu programa Psicología y Salud. Hoy lunes ya estamos empezando, señores, la semana. Aquí está la bella Eliani. Eliani, ¿cómo estás? Eliani anda con un nuevo look hoy. Y mira, al descuido. Pero bastante, oye, no, oh, qué Dios va. mío, hola gente, ¿qué tal? Saludos y bienvenido una vez más a nuestro espacio Psicología y Salud, Minutos de Empoderamiento con Eliani Capellán. Saludos por acá a mis compañeros. Claro que sí, ¿Qué tal al este doctor lunes Lugar. de energía positiva? Positiva, empezando pues la semana con todas las Claro. cosas importantes. Primero organizarnos. Tuvimos un programa, ustedes hicieron un programa muy interesante sobre el tiempo y la organización. Y todo eso pues sí. que ustedes hablaron hay que ponerlo en práctica. Sí, bastante. Nos quedamos, Duval y yo en estudios acá, mi amor. Tú no votaste, pero salimos adelante. Adelante, así se hace. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Todo bien, empezando la semana ya. Ya, hoy no es viernes, hoy es lunes. Hoy es lunes, entonces dice que el viernes A mí me el gusta cuerpo decir- lo sabe, los lunes El también. lunes también lo tiene que saber. A mí me gusta decir hoy es viernes, pero hoy es lunes. Pero hoy es lunes. Como es que anda por ahí una imagen en Facebook que dice, lamento decirles que mañana es lunes. Ayer, tú sabes, como inyectando Sí, positivismo. sí. De que no quiero dañarle el domingo, pero ya mañana mañana es lunes. Mañana es lunes. No, pero qué va, señores, cuando uno trabaja con las cosas que les gusta, ¿verdad? Sí. Y que tenemos esa oportunidad de poder hacer que nuestro trabajo, más que un trabajo, pues sea un placer. Ningún día es lunes. No, claro. Claro que sí. Y sentirnos bien y cómodos y saber que cada día es una oportunidad. Claro. Para seguir adelante, para hacer eso que quieres hacer, para culminar lo que te propusiste, por ejemplo, hoy lunes, mañana martes, es una oportunidad cada día. Claro que sí. Bueno, invitarle a todas las personas que entren a nuestras redes sociales, señores, y que nos apoyen con todas las cosas que nosotros siempre publicamos para todos ustedes. Así que entren en Psicología y Salud RD, @Michelle Santana TV. Ahora mismo pues estoy haciendo mis lives, tú también. Sí. Estás haciendo tu live. Invita a la Claro. persona para que te sigan. Claro que sí, les invito también al mío, Eliani Capellán, @Eliani Capellán, WNY, estamos ahí en Instagram, en sintonía con O sea que sí, exactamente, si entran ahora pues van a poder compartir Claro. estos minutitos con nosotros, porque Claro. usted ahora que más rápido se va. Ay, no me gusta. Así mismo es. Bueno, vamos a una pausa, señor, y regresamos con más de Psicología y Salud. Paso agradecida de todas las personas que siempre nos acompañan, pues muchísimas gracias por ese gran apoyo a través de las redes sociales. Bueno, y aquí está una invitada muy especial y es la licenciada María Esther Camacho Grullón. Maestra, ¿cómo está usted? Un placer. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vamos a hablar hoy del contenido psicológico de los dibujos y el diagnóstico en niños, un tema sumamente interesante e importante, pero antes de empezar nos gustaría conocerla un poco más para que nos hable de su formación. Bueno, básicamente voy a enfocar mi formación en cuanto a lo que yo he podido hacer en el dibujo. Yo tengo más de 20 años trabajando el dibujo y inicié con las técnicas que están ya aprobadas a nivel de los estudios psicológicos. Entonces, esas pruebas, las que más uno conoce se le llama la prueba del DFH, que significa test de la figura humana. Y entonces, luego está para niños, que la trabajó la doctora que más conocemos nosotros, es la doctora Copis. Y la doctora Machover, que es en adultos y en adolescentes. Entonces, esta prueba consiste en una sencilla dibujo, donde se le pide al niño, a la persona que se le va a evaluar, que haga un dibujo de una figura humana. Entonces yo tomé de esa prueba mucha experiencia hasta el punto que yo me di cuenta que en la última petición que se le hace al individuo, que es que dibuje, haga un dibujo libre. En ese dibujo libre me di cuenta que había más información que haciendo las indicaciones. Haciendo la identificación del dibujo humano. Y entonces ya lo que he trabajado así como algunos 15 años, es una técnica ya elaborada por mí, donde yo estoy tratando de que se valide y se confronte para que sea certificado a nivel científico, porque con los dibujos podemos conocer mucho más profundamente lo que es la persona humana. Y yo, por ejemplo, que con Copis
Copiz se utiliza lo que se llama prueba de papel y lápiz, que es una hoja y un lápiz sencillo y se le hace a la persona que dibujo, normal. Bueno, pues yo lo que hice fue que empecé a crear mi propia técnica, como llevándome un poco de todo lo que dice la psicología del desarrollo humano, que consiste en explicar que la motora fina se desarrolla en los dedos y la motora gruesa se desarrolla en los brazos y en las piernas o las extremidades. Entonces, viendo que la motora fina en los niños se desarrolla más tardíamente que la motora gruesa, entonces lo que hice fue una inversión de situaciones donde yo pongo el material mucho más grande. Esa es una de las cosas que yo he hecho, una de las materiales que utilizo son hojas mucho más grandes, porque el individuo necesita desplayar toda su personalidad en este dibujo, en esta expresión que él va a hacer. Entonces ya yo he estado haciendo unas confrontaciones y unas aportaciones muy grandes a la psicología, porque lo que estamos dando cuenta es que la expresión de un ser humano queda plasmada completamente en el dibujo. Entonces, por ejemplo, por un dibujo yo puedo saber cómo usted nació, qué condiciones tenían los padres, qué situación, cuántos hermanos tú tienes, cosas que no lo dicen otros test o no lo tienen en otra forma de evaluación. Esto es unas informaciones muy importantes, porque lo que yo vi es que cada estímulo que recibe el individuo es plasmado. Aunque no lo pueda decir, el individuo dice, me pasó tal cosa. Aunque yo no pueda decir, por ejemplo, mis padres se separaron cuando yo tenía 6 meses de edad, pero el niño lo dice, aquí hay una separación, el cerebro lo guarda y lo expresa. Por eso entonces yo he tenido que trabajar mucho las técnicas y las teorías en lo que se llama neurociencias, porque lo que he visto es que independientemente de que tú sepas algo que a ti te pasó, tu cerebro lo guarda y lo expresa en el dibujo. Exacto. Y eso es muy interesante. Mira, por ejemplo, aquí trae una cajita donde yo pongo los materiales que yo trabajo, porque lo que hago es que otra vez busco los colores que son más gruesos y los colores primarios tal como explica la física, porque todo esto, tú sabes que la psicología y todas las ciencias se nutren entre sí. Entonces, por ejemplo, nosotros conocemos de la física que existen los colores primarios. Pues sucede que en psicología los colores primarios son básicos para entender los temperamentos. Los temperamentos aparecen en la elección de los diferentes colores y sobre todo los colores primarios. Aquí yo lo tengo clasificado, por ejemplo, el amarillo, el rojo y el azul. Significa que con estos colores deben aparecer las características de la personalidad que están en un ser humano. O sea, por ejemplo, que cada color, ¿qué indica? Cada color en psicología... No, o sea, de los primarios, ¿verdad? Cuando hablamos de la personalidad. Sí, cada color expresa un temperamento. Y el temperamento está estudiado como parte de la personalidad. No es la personalidad, es parte de. Entonces, cuando sabemos el temperamento y otros datos más, podemos saber con exactitud qué hace, cómo se mueve, quién es esa persona, de dónde puede estar la situación de por qué hace lo que hace. Y esto, por ejemplo, para que nos vayamos a un ejemplo que es muy interesante, tiene que ver, por ejemplo, con la psicología forense, porque ya estas técnicas son muy utilizadas en todos los aspectos psicológicos y son utilizadas para añadir a los informes ya que existen sobre el individuo que estamos estudiando. Pero el informe que vamos a dar, o sea, es una complementación de lo que podemos conocer con la persona que tenemos. Y por eso se vuelve una ayuda muy grande. Porque de pronto un padre me puede decir, mira, mi hijo está depresivo, ¿qué tanto está depresivo? Tú me puedes ayudar a ver qué pasa. Entonces, no es que está tan depresivo, es que está en un intento suicida. Entonces, no, o sea, podemos evaluar por dónde va, hacia dónde está la situación que está pasando. No, lo interesante es que, como usted dice, se saca de adentro todas las cosas que el individuo no es capaz de expresar, o que un niño, porque quizás no sabe hablar o expresar correctamente, pues entonces a través del dibujo se pueden valorar varios puntos importantes, interesantes y vitales para el bienestar del individuo. Sobre todo que
con una herramienta de este tipo, el psicólogo tiene un manejo más directo de la conducta y de los sentimientos. O sea, Exacto. que podemos decir, espérate, yo por ejemplo le digo a un padre, por ejemplo, no vamos a hablarle de este tema al niño, porque él lo está sufriendo de una manera que no lo puedes manejar. Exacto. Entonces vamos a trabajarlo para que él, porque la idea terapéutica es que la persona sea consciente. Entonces no es que tú digas, mira, tú estás depresivo, ¿para qué tú estás en ese pensamiento? Mira tú, que todo lo que siempre te he dicho que salga de la casa. No, es que él está mal. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo le ayudamos a que él pueda percibir. Porque entonces ya yo, sabes que he escrito 6 libros, tratando de dar con algunas conductas que se pueden explicar a través del dibujo, para que la psicología y las escuelas puedan tener estrategias de manejar al individuo. Entonces, que el individuo pueda asimilar el contexto doloroso que está pasando. Exacto. Porque todo problema psicológico es una situación dolorosa que no se puede asimilar. Diríamos como, por ejemplo, yo te hago así, ¡pap! Y tú dices, oh, ¿por qué Camacho me da? ¿Y por qué me hace eso? Y entonces tú dirás, bueno, pero Camacho tiene que decirme algo con eso. Pero eso tú y yo lo podemos declarar y decir, mira Camacho, no me toques así, que no me gusta, o me estás haciendo daño. Eso es muy sencillo y muy elemental lo que está pasando. Pero en los casos psicológicos es que tú no puedes identificar ni qué te da dolor, ni qué fue lo que inició ese dolor, Exacto. ni cómo, ni con quién. Y entonces con estos dibujos uno se da cuenta, mira, la relación se da así, mira, así, así. Entonces mira, cuando tú tenías 15 años se repitió el mismo evento porque mira, tu papá se fue de la casa, entonces entonces podemos dar con con una exactitud de los casos, y la persona entonces hace así, mira, como, ay, no era yo que tenía el problema. Entonces empieza a decir, sí, pero yo sé que me equivoqué en esto, pero lo otro no fue mío. Entonces yo sé por dónde caminar, tengo estructura para sentirme yo misma, puedo avanzar, puedo estar más clara de mis sentimientos, del por qué hago lo que hago, y puedo decidir. Otra vez estamos en una postura de decidir qué a mí me hace estar con este hombre. Si él me está diciendo que me va a dar golpe o que me dio. O sea, yo me voy a la realidad del contexto. Cuando un hombre te dice una cosa y hace otra, ¿por qué te quedas ahí, mujer? Exacto. Entonces, ese tipo de temas donde yo precisamente uno de mis libros se llama Origen de la Violencia Familiar, crítica al método científico. Sí. Yo estoy criticando el método científico porque el método científico no te dice a ti que esto es una prueba validada. O sea, sí se puede hacer validada, pero aún así ellos, cuando se va a lo verdadero, se cree que esto es un invento, que el individuo está dibujando, que esto es subjetivo, que no tiene un valor objetivo. Y yo eso lo estoy trabajando en mis temas de tesis doctoral, para poder dar con que sí se puede estudiar y sí se puede demostrar cosas que están en la imaginación del individuo. Exacto. Ahora, lo que ha pasado es que todos los dibujos, lo importante no es lo que tú dibujas, lo importante es la imagen que tú proyectas en el dibujo. Exacto. No, y el tamaño, ¿verdad? Todo eso es importante. La imagen. Exacto. Por ejemplo, mira, este dibujo lo hizo una niña, y no sé, tal vez no se va a ver bien, pero no se ve bien porque la niña no... el trazo es muy sutil. Sí, Eso muy también sutil, se sí. evalúa. Ok. Si puedes verlo, si no, pero cualquiera, yo tengo muchísimos modelos. Bueno, de hecho, yo guardo todas mis experiencias, porque yo he trabajado con muchos grupos de personas. Por ejemplo, he ido a las cárceles para trabajar con las personas con violencia familiar, o sea, los feminicidas. Y he ido a los hospitales, he ido a los orfanatos, porque todos tienen una característica de dibujo exacto. Entonces, cuando nosotros podemos identificar el dibujo, podemos saber cuáles son los tipos de riesgo que estamos tomando alrededor de un individuo, o las personas que están alrededor de ella, que pudieran mejorar, porque los padres no saben. O sea, por ejemplo, una madre le da una pela a un niño y ella cree que está haciendo lo mejor. Y incluso la sociedad se confunde mucho. Dice, sí, a los niños hay que darle pela. Incluso oí un locutor hablando y decía,
ahora dicen que los psicólogos, que esto, que no se puede dar pela. No, pero no es que no se le dé pela, o no es que no se le corrija, no es que no haya disciplina, es que muchas veces se requiere un psicólogo para que nosotros podamos entender el mecanismo que se está dando y podamos ir por lo más saludable. Exacto. Porque a todos, muchos de nosotros sufrimos pelas. Pero ¿cuáles son las consecuencias de nosotros? Claro. de recibir pelas. ¿Cuáles son? Que nosotros no somos libres. ¿Cuántas pelas recibimos, por ejemplo, por salir a la calle? Luego tú nunca sales a disfrutar. O te sales tanto que te descarría. Exacto. Porque no te permitieron conocer tu medio ambiente o lo que sea. La idea es que sí hay datos que podemos ofrecer los psicólogos que tienen una validez y que tienen una función de terapéutica muy positiva. Sí, pero eso hay que tener muy en cuenta lo que usted dice en cuanto a llamar la atención a los reforzadores y todo lo demás, porque entonces muchas veces reforzamos negativamente conductas, entonces los padres no tienen el manejo, y si bien es cierto hay mucha crítica en torno a nosotros, precisamente por eso, pero es que en realidad tenemos la capacidad de ir y ver un poquito más allá, y por eso que cuando se habla y se le explica a los padres, dicen, no, es que mi psicólogo fue la chancleta. Sí, o sea, a mí me duele mucho que hablemos así, ¿sabe por qué? Porque es que los psicólogos tenemos una función muy precisa y verdaderamente si nos vamos a, bueno, debo irme atrás, yo dije que todos los procesos psicológicos que están dañados en nosotros vienen porque sufrimos un dolor. Un chancletazo es un dolor. Y en este caso quizás lo consideramos muy sencillo porque es un dolor físico. El dolor que no se explica realmente, que no se explica, el emocional. Es el emocional, el sentimental, el que duele por dentro y que tú no lo puedes explicar. Exacto. Entonces nosotros tenemos muchos dolores, que es el dibujo que nos dice, que es la imaginación expresada, que es el contexto de aquello que yo no puedo decirlo con palabras, pero porque tampoco lo puedo, o sea, yo no lo percibí textualmente. O sea, son cosas como, por ejemplo, ahora mismo antes de venir hablaba con una persona y yo le decía, ¿te acuerdas por qué yo te puse el ejercicio? Y ella me dice, sí, yo me acuerdo. Y ella me dice, es muy bueno escribir. Y yo le digo, sí, es muy bueno. Yo puse a ti un ejercicio de escribir. Y ella me dice, no, tú no me pusiste ningún ejercicio de escribir. Y yo le dije, ¿y cuál ejercicio te puse? Y usted me dijo que cada vez que viniera a la mente mi madre, le diera las gracias. ¿Y te ha servido? Le digo, ¿y te ha servido de ese ejercicio? Sí. Y esta persona dice así porque ella es muy consciente, pero las personas no se dan cuenta. O sea, hacen el ejercicio y no saben lo que viene, porque es un cambio de estructura en las actitudes, o sea, de pensamiento, de los sentimientos. Pues la muchacha me dice, ya yo puedo saludar a mi madre. ¿Qué? Sí, porque que yo le expliqué, ¿y tú sabes por qué yo dije que tú tenías que darle las gracias a tu madre? Y entonces me dice, sí, lo que sucede es que usted me explicó que en el dibujo aparecía que ella había pasado un accidente en el embarazo, entonces las dos se conectaron, como que yo te tenía que cuidar, la madre, y tú me debes que yo te cuidé. Entonces, yo tengo 18 años, ese es el caso, y estoy pensando, ay, mi mamá, ¿qué va a decir mi mamá? No, simplemente, o sea, vivimos como triturados, porque mi madre me salvó, pero yo tengo 18 años, y vivo pensando, ¿cómo voy a agradar a mi madre? Como si yo tuviera en la barriga. Entonces, cuando tú haces conscientemente el proceso, eso desaparece y ese sentimiento tú eres más libre, más espontáneo. Tú le dices, mami, yo estoy aquí, ya yo estoy bien. Tú no me debes nada, yo tampoco te debo. Exacto. Es muy interesante todo eso. Entonces te decía de esta puerta, porque la niña que dibujó el viernes que no pudimos hablar, venía de un campamento y entonces decía que, yo le decía, ves, tú no puedes salir. Ella lo dijo, todo es muy lógico. Todo lo que aparece en el dibujo, mira, tú no puedes salir, tú eres muy tímida, entonces eso hace que tú te sientas muy mal. Y mira cómo está un círculo. Mira, los dibujos se interpretan no en sí por lo que es, sino por lo que significa, por la imagen. Entonces, por ejemplo, ahí realmente no hay, tú ves una puerta, pero ahí realmente lo que hay es un círculo con un cuadrado con un círculo dentro. Un cuadrado con un círculo dentro. Entonces yo le dije a ella,
yo quisiera que tú pensaras, yo no le dije todo porque no, a los niños no se les dice nada, ¿eh? A los niños es con los padres que hay que trabajar, o sea, Sí, claro. porque el trabajo es el cambio del padre, de percepción con el individuo, que es generalmente el niño. Entonces, porque puede ser también el esposo. Cuando nosotros sabemos cómo piensa mi esposo, entonces yo puedo decir, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me estoy equivocando en tal cosa, yo me siento mal en esto o en aquello. Entonces, todas esas preguntas que yo no puedo contestar, ni él tampoco, cuando las sabemos, por eso es que es interesante. Cuando en una pareja, todas las parejas se unen porque las condiciones se cruzan. O sea, por ejemplo, yo tengo un esposo, o mi esposo tiene 2 hijos. En el caso mío, por ejemplo, mi esposo tiene hijos mayores y yo tengo niñas menores. Como que se cambia, entonces cuando tú sabes qué percepción él tiene sobre toda su vida, entonces yo tengo mi percepción de mi vida, el encuentro, el choque que se da es porque yo no puedo ver que estamos haciendo una inversión. Él necesita lo que yo tengo y yo necesito su forma de hombre machista. Exacto, o lo la que sea, protección. la protección, Sí, claro. entonces todo eso es muy interesante, su protección, su qué sé yo qué. Entonces, todas las conductas se dan en un intercambio. Por ejemplo, ahora mismo quizás tu inquietud de tú conocer todo esto hace que tú me invites. Entonces tú sin querer, porque tú ni me conoces, tú me invitaste y tú no sabes ni quién, pero como tú tienes el interés de conocer y yo el interés de Informar. y de entonces traer como la- que se hace el intercambio. Todas las conductas se dan por un intercambio de dos. Exacto. Esa es una de las diferencias entre las conductas de los seres humanos y la conducta de los animales. Todas las conductas en el ser humano se dan por dos. O sea, todo lo que existe se da por dos, no se da por uno. Por uno. O sea, Es yo una puedo... negociación. Sí, pero por ejemplo... Pero tú es me- inconsciente porque no es Claro, una es negociación. inconsciente. ¿Verdad? Firma aquí. Sí, exacto. Pero cuando yo puedo darme cuenta, entonces yo tomo las decisiones. Exacto. Yo me digo, ¿qué me puede dar a mí, Michelle? ¿Qué? O sea, ya mi pregunta no es, voy a dar, que es lo que yo quiero que la gente conozca y que los psicólogos se empoderen. Voy a Claro. hacer un curso de esto para que nos los invitemos y Claro, participen. claro. Ah, qué bueno. Y una cosa interesante que ustedes mencionaron en la entrevista pasada es que la microexpresión y la expresión corporal nos dice todo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos algo en el dibujo, cuando nosotros hablamos de eso, la persona dice, sí, es así. No, no es así. Pero ella no se da cuenta, ¿eh? Yo sí me doy cuenta, porque ya yo sé lo que estoy trabajando. Entonces, cuando la persona firma con el gesto, es completamente verdadero. Por lo tanto, los dibujos está conectado a toda la expresión y microexpresión. Sí. Cuando sabemos de los dos, eso es así, un palo. Yo le iba a hacer esa pregunta porque, por ejemplo, el trabajo del evaluador no es solamente pasarle las herramientas al niño o a la persona para que dibuje, también hay un trabajo de observación que es importante y que va unido. No es solamente dibuja y déjame entonces luego de ver el dibujo. Bueno, una de las dificultades que yo veo más en el trabajo profesional del psicólogo es que evalúa muy bien, pero pasar a la técnica para que cambie el individuo, esta es un poco difícil. Y es por eso, porque por los cambios, porque el terapeuta hace el mismo contrato que estamos hablando. Bueno, Freud hablaba de transferencia y contratransferencia y se iba más al caso sexual. Pero no, es que no, en un terapeuta y en una persona que va, un paciente, yo no le llamo paciente porque, mira, la psicología tiene que observar muchos detalles, porque es que realmente no es un paciente. Es una persona que necesita saber un poco de ti. Pero tú no te enfermas. El que va al psicólogo no te enfermo. Tiene una dificultad, una situación que tiene que ser observada para él ser más feliz. Y porque si se observa en un momento adecuado, quizá no llegue a ser una enfermedad. Exacto. Por eso hay que plantearlo como situación, como dice la neurociencia, de adición. O sea, es una adición. O sea, todas las conductas son adiciones. La más mínima. Yo te dije que tengo 20 años trabajando el dibujo. Es una adición. Entonces, todas las conductas son adiciones en el sentido de que te producen placer y tú lo repites. No importa, entonces, cuando son negativas,
es que te hacen daño y se Exacto. nota. Ujú. Pero esto puede ser tan dañino como cualquier droga, Sí. porque imagínate cuántas personas científicas por querer hacer una situación se matan haciendo en la ciencia lo que querían hacer. O sea, por tratar de demostrar algo. O sea, las adicciones todas son dañinas. Exacto. Pero entonces falta un poquito, yo digo, ¿verdad? Que falta un poquito de educación, de psicoeducación, porque las personas van a la consulta solamente ya cuando no pueden con Tú el... tienes toda la Con razón. eso, y es, con y es eso. por eso que tenemos que luchar, que en las escuelas se vea el caso ya. Claro. Mira, Claro. me gustó mucho porque ¿sabes? Yo trato en los últimos tiempos de estar muy alerta porque me encantaría que la sociedad Ujú. pues se nutre de la psicología como debe ser. Ujú. Por Y le ejemplo, saque el provecho. me gustó mucho que uno de los casos de violaciones fue el colegio que lo identificó Sí, sí. y fue quien peleó eso Ujú, y ujú. se puso enfrente. Entonces todo Bien. eso es una situación donde la psicología está funcionando. Claro. Claro. Y yo por eso pretendo que la psicología se vuelva más funcional, más directa. Ujú. Y que los psicólogos no tengamos miedo. Y que la población entienda que es para proteger, Que se necesita. que es una claro. prevención que estamos haciendo, no es acusando de que tú eres un No, la claro, es que no se situación trata negativa. exacto de acusar. Sí, pero la gente Ni usualmente juzgar tampoco. exactamente. ni juzgar es simplemente vivir mejor. Claro, claro. Yo buscar. pretendo, o sea, esa es mi idea, esa es mi, como diríamos, mi adicción, es que las personas cuando van a mi consulta, que yo veo que al otro día cambian y que al otro día quieren ir, Exacto. entonces no es cualquier terapia, Ujú. esto te estoy ayudando. Y cuando la otra vez vuelven y me preguntan una situación diferente, Ujú. pues están captando el Exacto. mensaje. Exacto. Entonces el cambio es lo más importante. El Exacto. Así cambio. es. Y yo creo que la psicología tiene que dar un cambio. Claro. Sí. Licenciada, ¿usted trabaja específicamente con cuáles terapias? ¿Trabaja con todo tipo de público, verdad que sí? Yo, mi experiencia es muy amplia, Ujú. porque yo... Sí, yo estuve viendo y por eso quería hablarlo un poquito, porque siempre muchas personas nos escuchan y hay personas que dicen, yo necesito eso. Sí. Ah, sí. Una de las cosas que se nos pasó y que siempre se me pasa, Ujú. es que yo no di mi número para Ah, terapia. Sí. Es muy importante que no lo olvidemos ahorita. No, yo le voy a preguntar al final, no se Sí, preocupe. y entonces, yo he trabajado con un público amplio, yo nunca le digo que no. Quiero que sepa que yo he hecho muchos de estos trabajos fuera del país. Y por eso yo estoy dando valor a Ujú. que se da las mismas situaciones con las mismas, o sea, los mismos dibujos, aparece el mismo significado. Ujú. Yo he trabajado con un grupo indígena, yo he trabajado en diferentes poblaciones como en Estados Unidos, en Puerto Rico, bueno, ahora mismo básicamente me acuerdo de eso, pero en siendo comunidad humana yo he estado, por ejemplo, trabajando con las personas que estaban en el centro del 28. Ujú, ujú. Sí, y ya no ahora, porque ya es de eso hace como 5 años que yo trabajé. Pero yo tengo una historia de trabajo que pronto voy a publicar. Sí, es importante porque Eh, así las personas... Una buena trayectoria, Exacto. claro. Sí, y por ejemplo, yo quería como trabajar cada tema. Ujú. El último tema que trabajé se llamaba la lectoescritura. Cómo la psicología tiene tanta información para trabajar con el individuo de 0 a 7 años. Tanta información que no es escolar, que no tiene nada que ver que tiene que ver con lo escolar, porque cada situación psicológica afecta a lo académico. Sí, claro. Afecta Entonces, las diferentes esferas Por del eso, individuo. pero realmente son totalmente Ujú. cosas que se pueden separar y trabajar. Tú dices qué terapia yo utilizo. Bueno, yo utilizo la terapia de trabajar la cognición. Exacto, la cognitivo-conductual. Cognición Y porque, conducta. y conducta, porque lo que hacemos es que la persona se va empoderando a través de su propio reconocimiento Ujú. de la situación que está pasando para que él la construya positivamente. Exacto. Entonces, también, ¿sabes qué? Es que después que tú sabes el por qué tú haces lo que tú haces, ya tiene un 50% de terapia. Claro. Tú mismo sales a hacer lo que tiene que vivir. Exactamente. Entonces, Así es. ya lo que va a hacer es como que uno le da un empuje. Un empuje. Ujú. O sea, estas Un terapias apoyo. ya son terapéuticas. O sea, los Sí. dibujos ya es una terapia. Ujú. Y es una expresión también
que se convierten en artísticas. Ujú. Tú sabes que yo hace 6 meses hice una exposición y también hace 3 meses o 4 hice una exposición del significado de los dibujos. O sea, ponemos un dibujo y ahí aparece todo lo que dice. Si quizá podemos después tener otro encuentro, Ujú. lo hacemos. Ok, Donde está descrito todo lo que va apareciendo. exacto. Por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, mira, tú tienes 3 hermanos, tú vives con tus padres, tú no vives con tus padres, o sea, cosas exactas que están en el dibujo y que tú la puedes, hicimos una exposición así. Ah, excelente. Sí. Muy bueno. Bueno, ya lamentablemente ya hemos llegado al final. Tan interesante este tema. Los números de contacto, sí, ahora para que sí los amigos, los radioescuchas, pues tengan la oportunidad de que si necesitan o quieren conocerse un poquito más, señores, vayan donde esta gran profesional. Adelante. Y sobre todo, si quieren ser más feliz, si quieren Claro. que sus hijos y su familia sean más felices. Así es. Sí, yo, Ese es este regalo. Yo siempre digo que estos son regalos que nos damos. claro, y sobre todo son regalos infinitos, porque se multiplica Claro. Se hasta- mantiene. sí, se mantiene. Así es. Mi comunicación es, yo estoy trabajando en el centro, se llama centro, ajá, ahora se me olvidó. El teléfono es normal. 533 Ajá. 533-3353 con Luisa, Ok. que es la secretaria. El centro está en Plaza Central. Ok. Y, ay. 809-533. No, es 333 Ajá. 3353. Ah, excelente. 809-333 3353. 3353. Un número, la gente no se le olvida ese Sí, es número. muy Y las sencillo. redes sociales. Ah, ¿no? mi nombre completo es el Facebook. Yo también Sí. me comunico por ahí. Ujú, También sí. me comunico con las personas por Messenger. Sí, Y la gente por muy WhatsApp, cibernética. por favor. Ujú. WhatsApp y mi número de comunicación es 829-633-4740. Excelente. Y el nombre, pues, María Estel Camacho Grullón, Grullón. así en las redes Sí, sí, sociales. También ahí me puedes encontrar en toda, o sea, como tengo publicaciones en el internet, Ujú. aparezco en las páginas. Ok, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer, señores. Y vamos a una pausa y volvemos con los minutos de empoderamiento con Elian.